Ya está. El diámetro es la recta, o es el segmento, mejor dicho, porque es un segmento, es el segmento más grande que vas a conseguir en la circunferencia. El diámetro es el segmento más grande que consigues en la circunferencia, es el más grande que existe en una circunferencia. El diámetro siempre está compuesto por dos radios, ¿de acuerdo? El diámetro siempre va a ser 2 veces el radio. Siempre, siempre va a ser 2 veces el radio. Y su antecesora, o mejor dicho, lo que le sigue, son las cuerdas. ¿De acuerdo? ¿En qué se diferencia el diámetro de la cuerda? Una, que las cuerdas son rectas inferiores, son rectas de raza inferior, mientras que el diámetro es una recta superior, es una recta que supera, es la más grande de todas. Y otra cosa, el diámetro siempre pasa por el centro. El diámetro es aquella recta que siempre pasa por el centro. La cuerda no lo hace. La cuerda no puede pasar por el centro. Puede incluso rozarla, pero no tocarla, por decirlo así. ¿De acuerdo? No puede ni tocarla, no puede ni rozarla. No puede ni rozar. ¿De acuerdo? Esa recta roja que acabo de hacer no es el diámetro, es una cuerda, ya que no está pasando por el centro. Y siempre va a ser menor, mucho menor al diámetro. ¿De acuerdo? Nunca van a ser iguales. Ahora, chicos, cuando tú trazas mayormente la cuerda, cuando tú trazas la cuerda, estás generando en sí puntos. Por ejemplo, el diámetro está generando un punto, por acá. Profe, pero si ya pasa por el centro es diámetro. Si pasa por el centro ya se convierte en diámetro. Obviamente es un segmento, es una línea colineal. No me vas a decir, profe, este es un diámetro, ya, si tú me dices que este es un diámetro, te jalo en una. A ver, por favor, ¿ah? Eso no es un diámetro, es una recta, es un segmento, es una línea colineal. Ahora, con respecto a la cuerda forma dos puntos, en los cuales también generas otro elemento más. Generas lo que es el arco, ¿de acuerdo? Generas lo que es el arco. En este caso estoy generando acá un arco, este caso de acá, estoy generando lo que es un arco. Al generar un arco, técnicamente lo que estoy generando ahí son dos puntos, pero el símbolo es diferente al de la cuerda. Mayormente el símbolo de la cuerda siempre es una línea recta. Siempre es una línea recta, o bueno, un segmento, mejor dicho, un segmento. Mientras que el arco es una especie de sombrero, por decirlo así. Es una especie de sombrero. Algo así es, por decirlo así. Es una línea curva como símbolo. Así se diferencia la cuerda con el arco. Mayormente se le pone esas diferencias porque al trazar una cuerda ya estás generando un arco. Ya estás generando un arco. O incluso al tener dos puntos, por ejemplo, un punto acá y otro punto acá, ya tienes un arco. O bueno, en total serían dos. Uno que es con respecto a esto y otro con respecto al otro. ¿De acuerdo? Ojo, claro, cada uno va a tener su respectivo elemento, o perdón, su respectiva cantidad. Y de ahí se puede diferenciar quién es mayor, quién es menor. Ahora, con respecto a una propiedad. Esta es una ya propiedad. Esta es una propiedad. Cuando tú tienes una cuerda y trazas el radio generando un ángulo de 90 grados o generando que se corten perpendicularmente, es lo mismo. Lo que tú estás generando es un elemento más, estás generando un elemento más. Y otra cosa, también estás partiendo a la mitad a la cuerda. ¿Qué tal? ¿Solo la cuerda, profe? No, no solo a la cuerda, también al arco que está formando esa cuerda. En otras palabras, el arco también lo partes a la mitad. O sea, son iguales. Y chicos, esa recta rosadita, o sea, desde el punto donde se intersectan hacia el punto de circunferencia, se le conoce como flecha. O bueno, en algunos libros como sajita. No entiendo la palabra sajita, si mal no recuerdo también es flecha, pero en otro idioma. Pero en nuestro latín mayormente es flecha. Solo en algunos libros un poco exquisitos se le conoce como sajita. ¿De acuerdo? Pero aún así, la única al querer ponerse exquisita te puede poner como sajita, tengan cuidado. Eso ya es universitario. Ahora,
Ahora, con respecto a otra cosa, con respecto a las rectas exteriores, me estoy refiriendo ya a rectas que no están dentro de la circunferencia, se hablan de dos, se hablan de dos. Una que es la recta secante y otra que es la recta tangente. La recta secante es una recta un poquito más rebelde que la otra. La recta secante es la recta que va a atravesar a la circunferencia, va a generar un total de 2 puntos. Técnicamente se le conoce como un punto de entrada y un punto de salida. ¿De acuerdo? La recta secante es aquella recta que no tiene ningún respeto y atraviesa a la circunferencia generando 2 puntos. Mientras que la recta tangente es una recta un poco más delicada. ¿Por qué? Porque la recta tangente solamente roza a la circunferencia. Hace un pequeño roce con la circunferencia generando un solo punto. Y ese punto se le conoce como punto de tangencia. Se le va a conocer siempre como punto de tangencia. Ahora, creo que no lo puse. Me olvidé, creo. Pero bueno, no hay mal que pueda venir. Miren, chicos. Creo que ese dicho no iba. Pero bueno, cuando tú tienes una circunferencia, cuando tú tienes una circunferencia y trazas acá una recta tangente, generando un punto de tangencia, obviamente. Chicos, el radio, cuando tú trazas el radio y cae en el punto de tangencia, cuando tú trazas el radio y cae en el punto de tangencia, lo que vas a generar es un ángulo de 90 grados. Vas a estar generando un ángulo de 90 grados. Siempre. Siempre generas un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Eso no te vayas a olvidar, por favor, porque eso te puede ayudar bastante. Te puede ayudar bastante. No te lo voy a poner ahí porque necesitas, no sé si vas a necesitar espacio, pero bueno. Chicos, otra cosa, casi me olvido. Tampoco le he puesto, si me he olvidado. Miren, cuando tú trazas una recta tangente, otra recta tangente, y ambas chocan en un punto de intersección, ojo, a ver, la distancia, a ver, esta no está rozando, a ver, déjame un ratito, ya está. La distancia de los puntos de tangencia hacia el punto de intersección, o sea, esto de acá y esto de acá, esas distancias van a ser iguales. ¿Cuál, profe? Ay, estas de acá, chicos. Oye, este color no es. Ya, estas de acá. Estas rectas de aquí son iguales. Si acá es X, acá también va a ser X. ¿De acuerdo? Esas distancias son iguales. Y ojo, ¿y por qué funciona esto? Esto funciona en la propiedad. ¿Recuerdas la propiedad de congruencia? Cuando tú trazabas la bisectriz, eso es lo que ocurre. Cuando tú trazas la bisectriz en esa recta de tangencia de intersecciones, obviamente todos son iguales, y trazas las alturas respectivas en cada uno, generas eso, dos igualdades. Estos se igualan porque obviamente son radios, y estos también. ¿Por qué, profesor? Porque están compartiendo la misma hipotenusa. Están compartiendo la misma hipotenusa. De ahí es donde sale esa propiedad de la bisectriz. De ahí mismo es donde sale. De ahí, por medio de la circunferencia sale eso. ¿De acuerdo? Y se puede demostrar, ¿ah? Sí se puede demostrar, no hay ningún problema. Pero ahorita no lo voy a poder hacer. ¿De acuerdo? Por eso, ¿cuál era el elemento que cortaba a la mitad a dos elementos? No te entiendo. Un elemento que corta la mitad. A ver. No entiendo tu pregunta. Me estás diciendo un elemento que corta la mitad a dos elementos. Un elemento que corta la mitad a dos elementos. No entendí. ¿Qué elementos, hijo? ¿Qué elementos corta? A ver, dime un favor, ¿qué elementos corta para yo poder entender un poco mejor tu pregunta? Porque no se te entiende eso, esa parte. Ah, ya. Chicos, lo que tu compañero me está diciendo es lo siguiente. Cuando tú trazas el radio y generas un ángulo de 90 grados, a la cuerda lo partes a la mitad. A la cuerda y también al arco. También al arco. Lo cortas a ambos a la mitad, tanto a la cuerda como al arco.
Esa es la propiedad que me está indicando o bueno, que había dicho anteriormente. Creo que esa es, hijo. Esa es la que te estás refiriendo. Bien, chicos, bueno, acá también lo puse en desorden. No sé por qué lo he puesto en desorden. A ver, ya está. Miren, chicos, estas fórmulas en sí son con respecto a ángulos, para poder hallar ángulos, para poder hallar incluso arcos, ¿de acuerdo? Estas fórmulas funcionan para hallar tanto arcos como ángulos. Miren, es sencillas. La primera, por ejemplo, es muy sencilla. Cuando tú tienes dos radios que ambos forman un ángulo, porque con dos radios estás formando un ángulo, cuando tú trazas dos radios, estás generando un ángulo. Y la medida del arco que también estás formando es el mismo. Si el ángulo de acá vale alfa, el arco también vale alfa. Es fórmula. Si esto vale, no sé, vale 20, esto también va a valer 20. Y así va a ser siempre. No va a cambiar eso nunca. ¿De acuerdo? Eso no va a cambiar nunca. La fórmula, esto funciona cuando son dos radios y forman un ángulo. La medida del mismo arco es igual. Es igual al ángulo que forman esos radios. Ahora, eso pasa cuando son radios. Ojo, eso pasa cuando son radios. Cuando son ángulos es distinto. Cuando son ángulos es distinto. Perdón, cuando son cuerdas es distinto. Por eso, ¿por qué cuando son cuerdas es distinto? Chicos, la medida del ángulo que forman unas cuerdas con respecto al arco siempre va a ser el doble. El arco siempre va a ser el doble que el mismo ángulo. Siempre. Eso no va a cambiar nunca. Por ejemplo, si el arco de aquí valía 10, si el ángulo de aquí vale 10, el arco de acá tiene que valer 20. Siempre vale el doble. Eso no cambia. Si esto vale, no sé, 100, por ejemplo, esto valdrá 200. Siempre, pero siempre va a ser el doble. Eso no cambia jamás. Siempre va a ser el doble. Ojo, esto funciona o esta propiedad se aplica cuando son cuerdas. Esto funciona y esto se aplica cuando son cuerdas. O inclusive secantes, ¿ah? Inclusive secantes. No, acá no escatimamos en qué es. Acá no escatimamos en qué es. Porque una secante lo que forma son cuerdas. Sí, a ver. Esto es rápido, esto es a simple vista. Por ejemplo, yo quiero trazar una recta secante. Ups, qué rápido. Yo quiero trazar una recta secante. Ya tienes también una cuerda. Mira, acá está la cuerda. Esa es una cuerda. Es una cuerda, y ojo, esa es una recta y la cuerda se considera un segmento de esa secante. ¿De acuerdo? No hay ningún problema con esa parte. Pues, o sea, profesor, esta propiedad funciona tanto para rectas secantes y para cuerdas. Correcto. Funciona tanto para rectas, secantes o cuerdas. Funciona para ambos. Ahora, esto también pasa igual. Pasa lo mismo acá. Cuando son dos rectas, dos cuerdas, cuando tú trazas dos cuerdas y se cortan entre sí generando técnicamente una X, no es el logo de X-Men, es una X. Lo que estás formando es un ángulo, o un total de 4. Estás formando un total de 4. Y la distancia de esos ángulos tú las puedes hallar, no hay ningún problema. ¿Cómo hallas eso de ahí? Fácil, chicos. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. A ver, vamos a poner X y Y, ¿ya? Porque ya tengo beta. X y Y. Para que tú puedas hallar el ángulo beta, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a igualar X más Y eso lo divides entre 2. Y acabó. Es lo mismo que te acabo de señalar acá. Es lo mismo que te estoy señalando acá. Obviamente, pero ahí es con variables. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Ojo, es lo mismo. Ya. Chicos, lo mismo ocurre acá. Si acá, por ejemplo, es alfa y acá tienes A y B, alfa va a ser hallado con la suma de A y B sobre 2. ¿De acuerdo? Funciona igual. Igualito funciona. No hay ningún problema con esa parte. Vamos ahora con el siguiente.
Creo que los siguientes son ángulos inscritos, exinscritos, etcétera. Que tampoco es nada del otro mundo. Solo que es un poquito difícil acordarse, nada más. Pero hay trucos para cada uno. Miren, chicos. Ya, primero empezamos con el ángulo semi-inscrito. Chicos, miren, así como las cuerdas forman ángulos, los radios forman ángulos, las tangentes y las cuerdas también pueden formar ángulos, no hay ningún problema. Por ejemplo, en este caso, acá hay una cuerda y acá hay una recta tangente. Están formando un ángulo en específico. ¿De acuerdo? Profe, vale 90. No, error. 90 va a valer siempre y cuando sea el radio. Pero esto no es un radio, es una cuerda. ¿Y cómo hallas este ángulo formado? ¿Ves esta cuerda de acá? ¿O ves este arco de acá, mejor dicho? Bien. Con este arco, tú hallas este ángulo. Con ese arco. Chicos, la medida de este ángulo de acá siempre es la mitad de este arco. Siempre es la mitad. En otras palabras, por ejemplo, si acá valiera este símbolo, que no me acuerdo cómo se llama, esto tiene que ser el doble. Déjame ver si me sale ese simbolito. Ya de por sí el mouse es difícil, imagínate ahorita. A ver, ya está. Siempre va a ser el doble. En otras palabras, si esto fuera, no sé, 20, esto tiene que ser 40. Si esto es 50, esto tiene que ser 100. Siempre va a ser así. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así. Esa es fórmula directa. Es fórmula directa. Bien, voy a dejar esta parte, voy a dejar así también, por si tú lo necesitas o no entiendes esto de acá. Vamos a dejarlo así. ¿Está bien? Ahora, así como hay ángulos semi-inscritos, también existen ángulos ex-inscritos. Aunque técnicamente es lo mismo que es lo mismo de acá. Es lo mismo. Mira, acá es cuando tú quieres hallar el ángulo técnicamente agudo, y acá es cuando quieres hallar el ángulo obtuso. Profe, ¿cómo se halla? Lo mismo. Vas a hacer lo mismo. Vas a tener que dividir entre dos. Pero chicos, hay una forma más rápida. Hay una forma más rápida. Mira, por ejemplo, tú hallas este ángulo de acá. Este ángulo, no sé, te salió 80, por ejemplo. ¿Cómo hallas este ángulo? Ojo, sin tener que hacer arco, sin tener que hacer nada. ¿Cómo hallas ese ángulo? Fácil. ¿Cuánto vale todo esto? 180. 80. ¿Cuánto vale? Listo. No hay nada más que hacer. No hay otra cosa que hacer. Ya hallaste el ángulo obtuso, por decirlo así. Eso puedes aplicar, eso lo puedes aplicar acá. Fácilmente lo puedes aplicar acá. No hay ningún problema. Puedes aplicar eso fácilmente ahí. ¿De acuerdo? Bien. A ver, chicos. Vamos con el siguiente. Bueno, esta ya es una fórmula con respecto a ángulos exteriores, con respecto a cuerdas, perdón, con respecto a rectas, tanto tangentes como secantes, que forman ángulos exteriores, que forman ángulos que están afuera. ¿De acuerdo? Miren, chicos, este ángulo de acá, este de acá, es un ángulo exterior que está formado por dos rectas tangentes. Y la fórmula es esa de ahí. Si acá es X, acá es Y, para poder hallar el ángulo exterior, lo que tienes que aplicar es, para poder hallar alfa, tienes que restar el arco mayor, que es Y, menos el arco menor, que es X, sobre 2. Y hallaste el ángulo exterior. Ya lo hallaste, no hay nada más que hacer. Ya lo hallaste. Restando estos dos y dividiendo entre dos, lo hallaste. Ojo, hay una propiedad adicional o hay un artificio adicional acá. ¿De acuerdo? La suma de este ángulo y este arco, la suma de estos dos, siempre te da 180. Siempre te da 180. ¿De acuerdo? Siempre te va a dar 180. Eso es fórmula. Y ojo, eso funciona
A ver, mejor lo señalo, ¿ya? Esta fórmula o esta propiedad funciona siempre y cuando sean dos rectas tangentes. Solo funciona con dos rectas tangentes. No funciona con secantes. ¿De acuerdo? No funciona con secantes. Eso ten cuidado, por favor. No te vayas a confundir después. Bien. Chicos, eh, aunque parezca increíble, esta fórmula se repite. Se repite. A ver, un ratito, déjame acomodar esto. Esta fórmula se va a repetir con secantes. Mira, esta fórmula funciona tanto para secantes, tanto para tangentes, o incluso la mezcla de ambos, ¿ah? No hay ningún problema. Mira, acá está con las tangentes, la resta, arco mayor, arco menor sobre 2. Lo mismo es acá. Para hallar el ángulo, tienes que restar. Para poder hallar beta, tienes que hacer lo siguiente. Restas y menos x sobre 2. Listo. Acabó. Acabó. Es lo mismo, es la misma fórmula. ¿De acuerdo? Es la misma fórmula. La misma fórmula que ves arribita es la misma acá. Y lo mismo ocurre cuando es la combinación. O sea, cuando tú tienes una recta tangente y una recta secante. Funciona, es la misma fórmula, chicos, es la misma fórmula. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo. Para hallar el ángulo de teta, ¿qué tienes que hacer? Restar ángulo mayor, ángulo menor sobre 2. Es la misma. Es la misma. Restas ángulo mayor, ángulo menor sobre 2. Funciona lo mismo para hallar ángulos exteriores. ¿De acuerdo? Funciona la misma fórmula para ángulos exteriores. Pero ojo, por eso, ojo, este artificio solo funciona con dos rectas tangentes. Este de acá. Solo funciona con tangentes, no funciona ni con secantes. Si tiene una secante, o si tiene las dos secantes, no va a funcionar. ¿Ah? Ya avisé. ¿Ah? Ahora, vamos con el teorema de Poncelet. Vamos con Poncelet. ¿Qué nos dice esta personita? Esta personita nos dice lo siguiente. Hay fórmulas, existen fórmulas bueno, el teorema de Poncelet te indica lo siguiente. Cuando tú tienes un triángulo rectángulo, y tienes un círculo inscrito, al decirte inscrito, o sea, el círculo está dentro del triángulo, tú puedes hallar esto fácilmente. ¿Cómo vas a hacer? Tú vas a sumar los catetos A y los catetos B, cateto A y cateto B, lo vas a sumar, y eso va a ser igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio. Eso se conoce como inradio. Inradio es cuando es la circunferencia inscrita. Y circunradio es cuando es la circunferencia afuera. Por ejemplo, acá tenemos un circunradio, mira, si te das cuenta. Profe, y un circunradio es cuando hay una circunferencia, a ver, esta circunferencia más horrible que, a ver, cuando tú tienes una circunferencia, cuando el triángulo está, perdón, vamos a aplicarlo de esa manera. Cuando el triángulo está dentro de una circunferencia, a ese radio se le conoce como circunradio. Se le va a conocer como circunradio. Obviamente, esta no es la circunferencia deseada. Eso es obvio. ¿De acuerdo? Eso es obvio. Ahora, cuando es radio, a ver, no me va a salir. Cuando es inradio es cuando está dentro. Cuando está dentro. ¿Está bien? Ahora, lo mismo pasa con esto de acá, con el teorema de Pitón. ¿A qué te refieres con el revés? ¿A qué te refieres con el revés? Ah, ojo, escucha, con esto de acá te lo puedo demostrar. Chicos, tienen que tener cuidado al momento de señalar, al momento de decir la palabra. Porque hay, por ejemplo, te puedo decir un triángulo inscrito. Triángulo inscrito. Cuando yo te digo triángulo inscrito,
Yo te estoy diciendo que el triángulo está dentro. Inscrito, interior. Ex inscrito es cuando está fuera. Y circun es cuando técnicamente tienes una circunferencia. Tienes una circunferencia dentro de esa parte. Lo mismo es lo que está pasando acá. Es lo que está pasando acá. Por ejemplo, cuadrilátero circunscrito. Cuadrilátero circunscrito. ¿De acuerdo? Cuando tienes un cuadrilátero circunscrito en el teorema de Pitón, lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Tú puedes sumar los lados opuestos, tú puedes sumar ambos lados opuestos y te tienen que dar lo mismo. Siempre te tiene que dar lo mismo. Mira. Esto es por fórmula del teorema de Pitón. Cuando tienes un cuadrilátero, ¿de acuerdo? Cuando tienes un cuadrilátero, la suma de los lados opuestos tienen que ser iguales. Siempre tienen que ser iguales. A más C tiene que ser igual a B más D. Tienen que ser sí o sí iguales. ¿De acuerdo? Esas son todas las fórmulas completas con respecto a lo que necesitas saber para poder resolver. Son todas las fórmulas completas. ¿De acuerdo? Ahora, esto de acá tenemos que avanzar un poco lo que es el libro. Vamos a avanzar un poco lo que es el libro. ¿Profesor, existen más fórmulas? Sí, existen más fórmulas, ¿no? Sí existen más fórmulas. Si mal no recuerdo, también existe cuando es Herod, el teorema de Herod. Pero ese es cuando tú tienes un cuadrado dentro. ¿De acuerdo? A ver, vamos a dejar esta parte por acá. Sí, la reunión también.